Muy buenos días, amigos. Aquí estamos dialogando con Beni una vez más. Rosana, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Francisco Javier. Buenos días, Pepe, y buenos días a todos los radioescuchas. Buen domingo a todos. Esa canción es un montón de estrellas de Polo Montañés, que lamentablemente en Puerto Rico no se le conoce tanto, pero es un cantante cubano, una historia de vida bien interesante, porque en verdad era un guajiro que cantaba en una fábrica y para ganarse dinerito por la izquierda tocaba en hoteles y en barcitos, y lo descubrió un ejecutivo de una disquera francesa y se hizo famoso ya alrededor del 2000 y trágicamente en el 2002 murió en un accidente de carro, pero eso fue una de sus grandes canciones. Se oye mucho en América Latina y en Puerto Rico no se estaba escuchando tanto, así que por eso escogimos ponerla, un montón de estrellas de Polo Montañés. Disfrútenla. Muy bien, muy bien. Pues señores, en el programa de hoy tenemos una serie de temas bien interesantes. Y vamos a estar hablando desde las inundaciones en San Patricio hasta la política de Obama con respecto a las investigaciones de grupos, de organizaciones no gubernamentales de derecha, y toda una serie de temas, desde la situación de la multinacional Monsanto a la ingeniería genética. Así que va a ser un programa muy interesante y yo quiero iniciar este diálogo con el pueblo comentando acerca, pues, de estos eventos que nos han impactado durante la pasada semana, y hay unas cosas que tienen en común sobre ese tema que quiero desarrollar esta locución. Miren, cayeron unas lluvias que no fueron en realidad nada extraordinario, lluvias pues intensas pero comunes, y la ciudad vuelve a paralizarse. Se formaron los tapones y las inundaciones en el área de San Patricio, se inundan las avenidas y se paraliza la ciudad. Yo personalmente no pude llegar a la universidad por el tapón tan gigantesco y tuve que llamar y suspender una clase porque se paralizó sencillamente la ciudad de San Juan. Todo esto tiene un costo inmenso a la economía del país y es una cosa que ocurre con demasiada frecuencia. De igual manera nos impactó toda esta situación que ocurrió en el cementerio de Lares, una situación donde se tocan fibras bien sensibles de los familiares al ocurrir este derrumbe, con toda la situación que surgió, que todos ustedes conocen. Lluvia intensa, un suelo arcilloso, un cementerio ubicado en el lugar inadecuado, pendientes escarpadas, sobresaturación del terreno, y ocurren estos deslizamientos accionados por el efecto de la infiltración del agua que debilita la resistencia de los terrenos, y tenemos la tragedia que ocurre. Pero esta tragedia de estos camposantos está ocurriendo a través de todo el país. Hay camposantos bien pegados a la costa, que cuando uno va a llevar a sus seres queridos allí, ve que está todo lleno de agua. Está todo lleno de agua porque el nivel freático está muy alto, porque se construyeron en el lugar inadecuado. En otras situaciones son problemas de drenaje, se llenan todos los lugares de agua. Y ustedes que me están oyendo, yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido en uno u otro momento esa experiencia tan terrible. De igual manera, hay campos santos que están siendo ahora erosionados por el alza en el nivel del mar. Campos santos bien pegados a la orilla, que están literalmente sintiendo el embate del oleaje. Y se pregunta uno si ese fue el lugar adecuado. Surgen las noticias también, lo que a mí me parece una vez más escandaloso, que es el aerogenerador. Lo que la gente le llama molinos, pero que no son molinos porque no muelen nada. Otros le llaman abanicos, pero no son abanicos porque tampoco soplan nada. El nombre correcto son aerogeneradores o turbinas para producir energía eléctrica. Pero se ubica en el lugar donde no hay viento, donde el viento no es lo suficiente, es muy bajo y por lo tanto el proyecto es totalmente absurdo, no es costo efectivo. Se gastaron más de 5 millones de pesos. Para agravar la situación, el costo de construir en el lugar
donde se construyó fue mayor la instalación que el costo del equipo mismo. Y dice, pues espérate, pero ¿cómo es esto posible? Pues bueno, es porque el lugar es un relleno artificial. Está construido sobre lo que en Puerto Rico le llaman babote, porque toda esa área era parte de lo que previamente fue la Bahía de San Juan y se fue rellenando. Así que de momento, cuando allí al lado de la Kennedy, tú empiezas a meter toda esa torre, tú estás construyendo sobre un material bien blando y tienes que cavar bien profundo y cimentar eso bien profundo para que resista. Si ocurriera un sismo, y esto no se ha mencionado, ese es el peor lugar para amplificar las ondas sísmicas. Así que ese aerogenerador podría presentar problemas significativos en caso de un sismo, igual que todas las estructuras altas que se hayan construido en esa zona. Me recordó esta ubicación con esta inversión masiva en el lugar inadecuado, el famoso complejo de seguridad que la administración de Pedro Rosselló allá a fines de los 90 iba a ser por la misma razón que se construyó este aerogenerador. Sale la noticia y uno vuelve a sorprenderse, y es que no lo pusieron allí, no a base de criterios técnicos, porque no se hicieron estudios de viento ni nada, se puso allí porque hay mucho tránsito y quería que la gente lo viera. Ese es el aerogenerador que yo recuerdo que desde que lo pusieron la gente decía que había que enchufarlo para que se moviera como si fuera un abanico. Y eso pues obviamente lo tienen que haber dicho de broma, pero la realidad es que eso no funciona. Y recuerdo, como estaba diciendo, que la idea principal era que la gente lo viera, una cuestión de publicidad gubernamental. O sea, ese aerogenerador es un anuncio de más de 5 y pico millones de dólares y no llena su cometido. El complejo de seguridad cuando se construyó cuando se quería construir a fines de los 90, era también en un lugar que tenía mucha visibilidad, allí al lado del Expreso Las Américas, entrando allá para Minilla, pero un lugar de alto riesgo sísmico. Allí en el peor lugar en términos de terremoto, se iba a contemplar y se quería construir nada más y nada menos que el cuerpo completo de la superintendencia de la policía, las oficinas centrales de la policía de Puerto Rico, las oficinas centrales de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia, y también en el lugar más susceptible a terremoto iba a estar el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, las oficinas centrales, y también las oficinas centrales del 911. O sea, todo lo que tuviera que ver con emergencia y seguridad lo iban a ubicar para que estuviera en un lugar visible para efectos propagandísticos, políticos, en el peor lugar en caso de terremoto. Y eso nos lleva a un problema muy serio, que es el problema de cómo es que estamos usando los terrenos en este país. Mire, si mucha de la lucha ambiental, esto lo he dicho en muchas ocasiones, no es que se opone a que se haga algo, no es que se oponga a que se haga una estructura, no es que se oponga a que se haga X infraestructura, es que se pone en el lugar inadecuado. Y usted tiene que saber en qué lugar pone las cosas de forma adecuada. Y los problemas que vamos a estar sufriendo en este siglo como consecuencia del proceso del cambio climático va a agravar toda esta situación de los usos de la tierra. Mire si el problema ha sido serio en Puerto Rico, que nosotros en Puerto Rico hemos ubicado en zona inundable 160.000 familias. O sea, 160.000 familias en zonas inundables, más de 100 comunidades en zonas susceptibles a deslizamiento. Y no es que no se hagan comunidades, no es que no se hagan infraestructura de vivienda, pero que se ubiquen en el lugar adecuado. Así que el problema es geográfico. Es que no entendemos el entorno geográfico y ponemos las cosas en el lugar inadecuado, y cuando eso pasa, pagamos los costos y tenemos desastres. Si nosotros tenemos un país bien planificado, de forma inteligente, mire, ocurren lluvias intensas, los ríos se desbordan, pero nadie se inunda porque no construimos las llanuras inundables de los ríos. Si tenemos unas lluvias intensas y hay deslizamiento, las familias no se van a afectar porque no construimos en los lugares susceptibles a deslizamiento. Pero si nos metemos en la zona de marejada, en la zona inundable, en la zona de derrumbe, con esta visión de que nosotros controlamos la naturaleza y hacemos con ella lo que nos dé la gana, empezamos a sufrir lo que todos los días estamos sufriendo: el deslizamiento de tierra allá en lares, el derrumbe de carreteras, etcétera, etcétera. Y esto nos trae a un tema bien importante, yo no creo que sea cubierto adecuadamente, y es que hemos rebasado un hito bien importante.
Y le voy a dar un nombre y un número que ustedes van a decir, bueno, ¿qué es eso? Y hemos rebasado el umbral de 400 partes por millón de dióxido de carbono. Usted va a decir, espérate, ¿qué este señor me está diciendo a mí esta hora de la mañana? Y que 400 ppm. Pues mire, yo le voy a hacer un cuento que es bien importante. Y es que por primera vez en la historia nosotros los humanos estamos alterando la composición del aire que respiramos, de la atmósfera. Sí. Y sepa usted que la atmósfera, por todos esos equilibrios naturales, mantiene un equilibrio en la composición de los gases. El aire que usted está respirando ahora mismo tiene 78% nitrógeno, más de 3/4 partes del aire que usted respira es nitrógeno, que es inerte. 21% de ese aire es oxígeno, que es el que usted necesita para vivir. Ese oxígeno entra ahí, ahora mismo en sus pulmones. Está habiendo un intercambio de gases entre ese oxígeno, en esa mezcla de aire, con su sangre. Y ahí todos esos glóbulos rojos, toda esa hemoglobina está captando ese oxígeno para llevárselo para sus funciones biológicas. Tercero está, el cuarto es el dióxido de carbono. Ese es el gas que nos preocupa, porque el dióxido de carbono es el gas que se produce cuando nosotros quemamos petróleo, cuando quemamos la gasolina, cuando quemamos los bosques, cuando exhalamos producimos dióxido de carbono. Que hay todo un sistema ahí. Nosotros, a partir de la revolución industrial, hemos estado incrementando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso tiene el efecto de que calienta las temperaturas en la Tierra y hace que las temperaturas asciendan, sube las temperaturas. Y cuando se empezó a medir esto científicamente por un geoquímico de apellido Killing, midiendo esto en los observatorios en Hawái, cuando empezó a medirlos allá para 1958, la concentración era de 315 partes por millón. Y la semana pasada, señores, esa concentración sobrepasó el umbral de 400 partes por millón. Esa es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera más alta que ha habido en los últimos 4 millones de años. Es una cosa sin precedentes. Sepan ustedes que 97% de todos los trabajos de investigación científica en los últimos años señalan al responsable de ese incremento en las temperaturas que se está observando a nivel global a las actividades humanas. Y que ya en la comunidad científica y todas las organizaciones científicas a nivel mundial, la gente seria y responsable sabe y ha concluido, las Naciones Unidas, la NASA, las mejores universidades, los centros de investigación, que el responsable de todo eso son las actividades antropogénicas. ¿Qué significa eso en términos de Puerto Rico? Eso en términos de Puerto Rico significa que el nivel del mar va a seguir ascendiendo, que va a ir aumentando ese nivel y se van a ir erosionando todas las playas. Y usted sabe, donde quiera que usted se meta en Puerto Rico, usted ve que las playas se están perdiendo, que hay que meter rocas, hacer parapetos para controlar la erosión, que hay lugares donde las playas se han perdido totalmente. Ese incremento en las aguas afecta a los corales, causando blanqueamiento de los mismos, y se espera que de seguir incrementando la temperatura perdamos gran parte de los arrecifes de coral que son esenciales para controlar las temperaturas. Eso implica también lluvias más intensas y más severas, incremento en el potencial de inundaciones, incremento en el potencial de derrumbe y también problemas serios de drenaje en las costas. En otras palabras, si esto del nivel del mar sigue subiendo, sepan ustedes que el aeropuerto Luis Muñoz Marín, antes de que concluya este siglo, está lleno de agua. Que las plantas de producción de energía eléctrica en Puerto Rico, en Aguirre, en Palo Seco, en Puerto Nuevo, van a estar llenas de agua. Que la mayor parte de la infraestructura costera va a estar inundada. Y eso no va a ser solo en Puerto Rico, eso va a ser a nivel mundial. Y eso significa que nosotros tenemos que usar nuestros recursos de forma inteligente y comenzar a adaptarnos actualmente. Una de las estrategias que tenemos que hacer es incrementar la seguridad alimentaria, protegiendo nuestros terrenos agrícolas. Esos terrenos agrícolas están siendo ahora seriamente amenazados por el mal uso de los mismos. A mí me parte el corazón ver urbanizaciones, cuando uno va por esa autopista Vieja Ferré hacia Ponce, ver nuevas urbanizaciones en terrenos agrícolas de alto potencial. Y lo más grave es que los mejores terrenos agrícolas
se le están alquilando a corporaciones extranjeras. Y una de esas corporaciones que está alquilando y que la administración de Fortunio le alquiló muchos terrenos agrícolas para hacer experimentos con ingeniería genética y especies selectas de plantas, es la compañía Monsanto. Y sobre esa compañía se ha dado una serie de situaciones a nivel global, porque esta es una multinacional que no solo produce los pesticidas, plaguicidas como el Roundup, que es de uso común, sino que producen también semillas modificadas genéticamente que son resistentes a ese mismo tóxico que se utiliza para matar las otras hierbas. La gente ha diseñado plantas de maíz, plantas de trigo, plantas de arroz, que pueden resistir el efecto de estas sustancias químicas bien poderosas, de suerte tal que matan todo lo que está alrededor, pero ellas lo resisten. Y no solo eso, sino que también tienen diseños en ingeniería genética que las hacen mucho más resistentes a los efectos de ciertos virus, los efectos de las sequías, los efectos de los suelos salinos, los suelos anegados, y literalmente estamos traqueteando, alterando la genética de las plantas sin entender claramente cuáles son las consecuencias. Y ahora a nivel global hay toda una discusión de qué vamos a hacer con esa situación. Rosana, a mí me gustaría que tú hablaras de una actividad que creo que se va a desarrollar con respecto a Monsanto, me parece que es en esta semana, sí, un movimiento global para llamar la atención a esta situación. Así es, Molinelli. El próximo 25 de mayo, entiendo que eso va a ser el sábado próximo a las 2 de la tarde, hay una marcha que es una marcha a nivel mundial, fue convocada por varios grupos ambientales, una marcha en contra de la compañía Monsanto. En realidad Monsanto se ha vuelto como una clave para hablar de compañías que trabajan en la biotécnica o la ingeniería genética, donde se altera genéticamente la composición de semillas, incluso de animales. Esto se viene haciendo hace mucho tiempo, es algo que podría tener algunos beneficios y podría tener muchos peligros, y el problema es que no hay suficiente investigación científica que determine cuáles son los peligros de estos experimentos científicos. Sin suficientes experimentos, en Estados Unidos ya se ha comercializado el uso de estas semillas mutantes, le llaman a veces frankensemillas, plantas por Frankenstein. Y se ha comercializado mayormente por esta compañía Monsanto. También hay otras como Dow Chemical, DuPont, PepsiCo. Monsanto, sin embargo, es la que más vende, porque ellos también venden los pesticidas. El pesticida más popular que se usa en la agricultura en Estados Unidos se llama Roundup, como tú dijiste. Entonces ellos han creado unas semillas, por ejemplo, semillas de soya o semillas de maíz, mayormente el maíz, que son resistentes al mismo pesticida que ellos utilizan. ¿Qué pasa? Los agricultores siembran esas semillas resistentes al Roundup, y cuando le crece la hierba mala alrededor, pueden entonces rociarla libremente con Roundup, la semilla queda viva y la hierba mala muere. Bueno, eso es en teoría lo que debe pasar, pero todos sabemos, igual que cuando tomamos y abusamos de los antibióticos, pues los organismos en la naturaleza crean resistencia, ¿verdad? Así que lo que está pasando es que de tanto abusar de usar el Roundup, ya hay una super hierba, unos super hierbajos que son muy resistentes al Roundup, y están teniendo ahora que usar unos pesticidas, más cantidades, y entonces pesticidas más fuertes todavía. O sea que aún estas semillas ahora no están funcionando, pero lo que es interesante es que el fracaso del Roundup ahora se ha convertido en una oportunidad comercial para Monsanto. Porque ellos dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer otras semillas
que tengan adentro resistencia a unos herbicidas más fuertes todavía, y también les vamos a vender los herbicidas. Así que lo interesante es que el fracaso del primer producto entonces le abre un mercado para un segundo producto. Bueno, y usted dirá, bueno, pero es que todo eso suena muy técnico por allá, ¿cómo eso me afecta a mí? Pues mire, sí, el que hayan entonces especies más resistentes de hierba, esos pesticidas, sí, que se apliquen en mayor cantidad, o que se utilicen todavía herbicidas más poderosos. sí. Y ese exceso, cuando llueve, es lavado por la escorrentía y se moviliza hacia el nivel subterráneo de agua, donde quizás 1 kilómetro más abajo usted tiene un pozo de agua comunal y ahí están sacando agua para tomar. O esas escorrentías son lavadas y llevadas hacia las quebradas y luego a los ríos. Y cuando llega a los lagos, como digamos el lago Carraízo o el lago La Plata, ahí Acueducto coge y saca esa agua para una planta de potabilización. Y se procesa esa agua, se eliminan las bacterias, pero quedan muchos residuos ahí que no se eliminan. Y lo que le estoy diciendo es que a la larga o a la corta, todos esos tóxicos terminan en nuestro propio cuerpo. Y nosotros estamos ingiriendo una cantidad de sustancias químicas, unas cantidades, como bien dijo Rosana, de hormonas, de antibióticos que se utilizan en la agricultura para dárselo a las gallinas, para dárselo a las reses, dárselo a los puercos, porque se ha encontrado que cuando usted le da antibióticos a los animales, aún estando sanos, esos animales crecen más rápido, y aparentemente es debido a que si tú eliminas gran parte de esas bacterias en el cuerpo, resulta que el animal no consume tanta energía y engorda más, y eso significa ganancia para los que están criando ese ganado, y le dan hormonas para que crezcan más rápido, que significa más ganancia para los agricultores que están trabajando, los ganaderos. Lo que, perdón, Bebe, lo que es terrible de estas hormonas es que también son hormonas sintéticas creadas artificialmente, y estos animales sufren muchísimo, tienen unos niveles de cáncer altísimos, de quistes, de enfermedades, todas las cuales luego se nos pasan a nosotros. Así que tal vez eso debe ser el tema del próximo segmento. Y una de los issues bien importantes que se está discutiendo es cómo esas hormonas en las carnes que nos comemos nos afectan, porque son hormonas que estimulan el crecimiento. ¿Qué crecimiento estimulan en nosotros? ¿De células cancerosas? O sea, ¿qué tipo de crecimiento? Y esto es un tema que todos tenemos que estar claros, porque es fundamental para nuestra sobrevivencia. Señores, vamos a una breve pausa. Estamos aquí en Dialogando con Ben. Ese era Charles Aznavour cantando la canción La Bohème. Charles Aznavour es un cantante francés que se considera como el Frank Sinatra de Francia, y de hecho es tan o más famoso que Frank Sinatra alrededor del mundo. Fue nombrado el artista del siglo por CNN y por Time Magazine, y nadie o pocas personas saben que en realidad él es hijo de 2 armenios. Y nació en Francia porque sus dos padres huyeron de Armenia en lo que se consideraba el holocausto de Armenia, sobrevivieron ese holocausto terrible, y pues Charles en realidad no nació Charles Aznavour, sino que se llamaba Shanur Aznavourian, y se cambió su nombre artístico a Charles Aznavour, convirtiéndose entonces en una de las voces más famosas de Europa. Esa canción La Bohème es una canción nostálgica sobre la bohemia del barrio Montmartre de Francia, en París. Y nada, era una de las favoritas de nuestro viejo, así que la ponemos en honor a él. Ahora le dejo a Pepe, que tiene unas noticias. Bueno, acabamos, muchos de ustedes deben haber sentido de caliente aquí, como diríamos, pero muchos de ustedes deben haber sentido un temblor hace un par de minutos, para informarles que mismo tuvo una magnitud estimada preliminarmente en 4 puntos de grado en la escala Richter. Ocurrió 72 kilómetros al norte de Atillo, y a una profundidad de 6 kilómetros. O sea que esto es un sismo de foco llano.
y ciertamente que ocurra tan cerca de la superficie y relativamente tan cerca de Puerto Rico, pues hace que muchas personas lo hayamos sentido en distintos lugares. Naturalmente los que están en edificios altos van a sentir esa oscilación más clara, pero cuán intenso usted lo siente depende de qué tipo de material geológico está usted. Si usted hubiera estado allí donde está ahora mismo el llamado abanico, molino o correctamente el aerogenerador, puede estar seguro que ahí esas ondas se amplifican mucho más y se siente ese movimiento más fuerte y con mayor duración. Por eso el potencial de daño, cuando el sismo es fuerte de verdad, digamos si hubiera sido un 6 o un 7, hubiera sido bien significativo. Y pues bien, ustedes saben que nosotros estamos en una zona de alto riesgo sísmico y también tenemos que usar la planificación para ubicar la infraestructura en zonas que cuando ocurre un terremoto no hayan factores agravantes, en zonas que no se afecten por los terremotos, en zonas que no se afecten por los deslizamientos, ni por la amplificación de las ondas sísmicas y la licuación de los terrenos, que es donde hay terrenos arenosos de edad geológica reciente, saturados por agua, como los que hay en las arenas de las playas que se pueden licuar. Y todo esto nos lleva al issue del uso de la tierra. Y quiero aprovechar esta oportunidad para comunicarles una actividad muy importante que precisamente trata sobre la ética de la tierra. Porque a fin de cuentas nosotros lo que estamos aquí es en un proceso de determinar cuál va a ser nuestra relación de intercambio con la naturaleza, qué es lo que es correcto y lo que no. Debemos usar todos estos químicos, todas estas plaguicidas, todas estas tecnologías que son potencialmente vulnerables peligrosas para alimentarnos o no. ¿Cuál es el mejor uso que podemos dar en la tierra? Y para esto, brevemente, quiero anunciar, ¿verdad?, que el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical cumple 75 años de investigación y educación y está invitando a la ciudadanía a participar en la jornada en torno a la ética de la tierra. La misma comprende como parte de sus actividades una excursión guiada hacia el Bosque Nacional, el Yunque de Luquillo, con el doctor Ariel Lugo y la doctora Tamara Hartzell. Ariel Lugo, como ustedes saben, es director del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical y recientemente fue declarado con el premio Héroe del Bosque por el Foro de las Naciones Unidas. El doctor Ariel Lugo es uno de los científicos más distinguidos en Puerto Rico, tiene a su haber una gran cantidad de estudios ecológicos, investigación científica y es reconocido internacionalmente y es un puertorriqueño del cual nos tenemos que sentir bien orgullosos porque le ha servido no solo bien a Puerto Rico sino al mundo entero. También van a ver en el Teatro Victoria Espinosa de la calle del Parque en Santurce, va a haber un simposio sobre la ética de la tierra y van a haber distintos ponentes con distintas visiones sobre cuál debe ser esa ética y va a haber toda una serie de actividades que se van a estar llevando a cabo. Las personas que necesiten más información de esta actividad, que llamen a la señora Evelyn Moreno, el 787-405-2797 o a la señora Helen Nunzi, el 787-396-0480. Evelyn Moreno es de Ciudadanos del Carso, que es una organización ambiental valiosísima, que estaba haciendo unas aportaciones extraordinarias, igual que el Grupo de Iniciativa para el Desarrollo Sostenible de Jorge Rivera y el Sierra Club. Hay gente que está mostrando compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente en Puerto Rico y ciertamente hay que apoyarlo. Rosana. Sí, le quería dar la palabra un momento a Francisco, que quiere hacer un anuncio precisamente sobre la información que queremos empezar a generar desde el programa para que los radioescuchas y los ciudadanos sepan cómo obtener herramientas para poder ser proactivos en ayudar a estas causas. Francisco. Hola, varias observaciones. Una, nosotros tenemos mucho interés de saber de nuestros radioescuchas y aprovechando la nueva tecnología y tecnología moderna pronto ya vamos entonces a estar utilizando el sistema, como le llamaba, Open Mobile, que Papi se refería a él, para que darle más oportunidad a ver interacción con todos los oyentes, pues que nos puedan enviar mensajes de texto y de ahí entonces pues trataremos de responder y probablemente a tener unas que otras llamadas.
Eso es algo que esperamos poder ya tener en marcha en las próximas 1 o 2 semanas. También, aprovechando de Facebook y de Twitter, estamos armando una página de Facebook que se va a llamar Dialogando con Beni, a la cual le pedimos a todos ustedes que se integren. Todavía no está terminada, es algo que estamos trabajando en estos días con la ayuda de Julio Albino, que va a estar trabajando con nosotros el tema. Así es que esperamos en las próximas semanas que eso se convierta también como un recurso, como información que Pepe está dando. Van a haber enlaces, vamos a poner videos del programa, enlaces a las distintas canciones con un poco de información sobre los distintos músicos, artículos que encontremos en el transcurso de la semana los publicaremos, de modo que sea un recurso que las personas que les gusta el programa y el contenido pues puedan ir a acudir a esa página de Facebook y ver la información. Así que aprovechamos también para darle la bienvenida a Julio, que a partir de hoy va a empezar a trabajar con nosotros en producción. Rosana. Sí, perfecto. Pues nada, yo quiero volver al tema de Monsanto, solamente porque creo que es importante explicar por qué es que Monsanto es un tema importante en Puerto Rico. Va a haber una marcha, que es una marcha a nivel mundial, repito una vez, la marcha va a ser el 25 de mayo, aquí en Puerto Rico nos estamos uniendo, va a ser frente al Departamento de Agricultura, la avenida Fernández Junco. Pero una vez más, ¿por qué es que Monsanto es importante en Puerto Rico? Bueno, Monsanto ocupa gran parte de las mejores tierras cultivables del sur de la isla, especialmente en Juana Díaz y Santa Isabel. Arrienda como 1.500 acres alrededor de toda la isla, y entonces recibe unos subsidios del gobierno puertorriqueño por emplear personas, también trabajan cercanamente con la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, con científicos allí, y nos hemos convertido en un laboratorio para el semillero de Monsanto. Yo quiero explicarles un poco, porque yo misma no sabía hasta que empecé a estudiar a fondo esta cuestión de las semillas de Monsanto, qué tipo de semillas es que ellos crean y que se investigan y se crean también aquí en Puerto Rico. Hay, por ejemplo, una semilla que genera su propio insecticida. Es una semilla que adentro de su composición genética tiene un tóxico llamado el BT toxin, así que el agricultor no le tiene que echar a la semilla el pesticida, sino que esa semillita irradia ese pesticida de adentro hacia afuera para entonces así evitar las plagas. Eso suena fabuloso porque no le da plaga, la planta crece fuerte, se ve más bonita que una planta orgánica, pero cuando consumimos la planta o la semilla de maíz, por ejemplo, consumimos todos sus nutrientes, pero también consumimos todas sus toxinas. Esto se empezó a hacer popular en los años 90 en Estados Unidos y en Europa, en 27 países de Europa, en Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, y ahora sumándose países de Latinoamérica como Perú, han decidido que mientras no haya estudios que prueben que esto es seguro para los seres humanos, se va a prohibir o limitar grandemente. En Estados Unidos han adoptado una posición de vamos a no encontrar los culpables, como no se ha probado que es dañino, pues vamos a permitirlo. Esto es un problema muy grande porque desde los 90 entonces se empezaron a permitir el uso de estas semillas con muy poco estudio. De hecho, los estudios que usó el FDA para probar estas semillas eran los estudios hechos por el mismo Monsanto, con científicos de Monsanto, que obviamente tienen conflictos de interés, ¿no? Se empieza a llenar los campos de millones de acres de estas semillas tóxicas y desde los 90 entonces se empieza a ver un aumento en alergias a las comidas. Por ejemplo, el CDC o el Center for Disease Control reportó un aumento drástico de 265% en hospitalizaciones debido a reacciones alérgicas por las comidas. El problema ha sido que ha habido muy poca investigación de parte del gobierno, de la EPA, del Departamento de Agricultura, para tratar de probar si de hecho hay un vínculo causal entre estas semillas tóxicas y este aumento. Así que se queda como en una nebulosa, un misterio,
Y Monsanto lo que dice, y todas las otras compañías de biotécnica, es que no se ha comprobado definitivamente, así que denme el beneficio de la duda y siguen entonces quedándose con más campos y más terrenos agrícolas. Y eso viola lo que se conoce como el principio de precaución. Y es que aquí tenemos todas estas compañías que están produciendo sustancias químicas, materiales sintéticos nuevos, miles de materiales que no se sabe qué consecuencias puede tener y que se detienen por el gobierno una vez han causado una catástrofe. Y entonces están los casos de cáncer y un montón de enfermedades y dice, es que esto es peligroso porque causa esta enfermedad, pero es después y no antes. Y esto es un asunto bien importante que hay que tener claro, porque en nuestros alimentos está viniendo toda una serie de sustancias que nosotros conocemos, el efecto acumulativo que las mismas tienen a mediano y largo plazo. Ahora mismo, en este instante que estamos hablando aquí en los Estados Unidos, la compañía Monsanto está cabildeando en el Farm Bill de 2013 para crear una ley que impide que los estados y los territorios requieran que los productos indiquen si tienen alimentos genéticamente modificados o no. O sea que si usted se va a comer un conflay, usted quiere saber si ese conflay que está ahí está hecho con maíz genéticamente modificado o es un maíz natural. Que si usted se va a comer un bizcocho o un pan, usted quiere saber si ese trigo viene de plantas genéticamente modificadas o no. Y lo que el movimiento que se está tratando de impulsar es que se le informe al ciudadano para que el ciudadano escoja. Pero estas corporaciones multinacionales, con todo el poder que tienen del cabildeo, están tratando de incorporar en el Farm Bill leyes que verdaderamente ocupen el espacio, que impida el que los estados por su propia cuenta requieran que cuando usted compre un alimento te diga si ese alimento ha sido producto de ingeniería genética y si ha sido modificado o no. Y eso es un nicho bien importante porque si aprueban e incorporan eso en el Farm Bill de 2013, nosotros no vamos a saber ni tener mecanismo alguno para saber qué es lo que estamos ingiriendo. De hecho, Pepe, una de las cosas que preocupa muchísimo y fue la razón que provocó esta marcha a nivel mundial, es que apenas hace una semana en Estados Unidos se aprobó lo que ahora se conoce como el Monsanto Protection Act, y fue que en un proyecto de ley, el proyecto de ley para aprobar el presupuesto de Estados Unidos, Monsanto coló un waiver, coló una cláusula que le protegía, hacía una excepción, le daba inmunidad a Monsanto en las cortes cuando Monsanto o cualquier compañía de biotécnica es demandado por un producto que los grupos ambientales entienden que no ha pasado apropiadamente los estudios de impacto ambiental y a la salud. Ellos entonces recibieron inmunidad para poder continuar cultivando esa semilla que es peligrosa o alegadamente peligrosa, vendiendo esa semilla aun cuando está en corte y aun cuando la corte pueda determinar que de hecho es peligrosa y no cumplió con los parámetros de los estudios de impacto ambiental y de salud. O sea que eso es bien extremadamente peligroso como precedente. Eso va a durar 6 meses, es lo que dura esa inmunidad que se le otorgó, y por eso se están lanzando a las calles los grupos ambientales para tratar de crear conciencia y decirle al gobierno que requerimos que a estas compañías no se le dé inmunidad y que se les exija transparencia. Es que en California el año pasado hubo un grupo que se armó con una serie de personas de bastantes recursos, que esto era un tema importante para ellos, y lanzaron un referendo para obligar a que se divulgase esa información, si la comida venía con alguna semilla o de algún origen que era genéticamente modificado. Eran unas activistas ambientalistas, pero particularmente del área de San Francisco, donde hay grandes fortunas de personas que tienden a ser más liberales en sus pensamientos. Era un empresario, se me olvida el nombre ahora, un empresario importante en el mundo de la tecnología, un multibillonario, metió millones de dólares para lanzar este referendo y está poniendo mucho auge, y entonces aparecieron estas compañías multinacionales y dijeron, esto no puede ser. Y si él le metió 20 millones de dólares, ellos le metieron 100 millones de dólares a la campaña, y se derrotó
el referendo, que simplemente lo que no estaba prohibiendo la comida, lo único era que la comida iba a tener que entonces tener una etiquetita que decía, esto tiene uno de los ingredientes, es originalmente genéticamente modificada. Y lo increíble de eso, o sea, es que a pesar de que recibió mucho apoyo popular, obviamente entonces empiezan las campañas de mentiras y de información equivocada, ¿no? Y engaño, y logran derrotar el referendo. Pero unas grandes ironías de eso que encontré interesante cuando le di seguimiento a esta noticia hace como un año atrás, es que la medida que se estaba impulsando en California era muy parecida a una que se implementó en China. O sea, que en China, que se entiende que es una dictadura comunista represiva con todas estas cosas terribles, se implementó hace también aproximadamente un año una legislación que dice que si tú estás, no obstante que en China igual te venden un cereal con plomo, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Porque hemos visto que en China hay una falta de controles, pero irónicamente en California derrotan, gracias a los intereses multinacionales y extraordinariamente ricos y la manipulación en prensa, porque esto todo responde a unos intereses globales multimillonarios, lograron derrotar una medida que en China está aprobada y universalmente aceptada como una medida sensata para proteger a los ciudadanos. Y esto tiene unas implicaciones muy serias en términos no solo económicos, sino en términos geopolíticos. Porque lo que estamos hablando es que estas supercorporaciones están diseñando semillas de alto rendimiento, aumentan la productividad por acre, hay más ganancias para el agricultor, pero ellos son el que tienen el control de la semilla. Muchas de estas semillas tienen también diseñado que las mismas no se reproduzcan. Y esto quiere decir que si los agricultores dejan su forma tradicional de producir y dependen entonces de las semillas que le vende Monsanto u otras corporaciones, es Monsanto quien controla la producción alimentaria. En Argentina, en muchos países ya, la producción de soja, la producción de maíz en otros lugares está, y trigo, está grandemente asociada a toda esta ingeniería genética. Y obviamente aumenta la producción, etcétera, etcétera, pero ellos tienen el control político de a quién le van a vender la semilla y quién no. Si hubiera un conflicto militar o de intereses entre países, estas corporaciones pueden decir, a ti no te vamos a dar la semilla, y ya ese país no tiene la infraestructura para generar su semilla y producir su alimento. Además que se convierte en un monopolio en la producción, porque entonces a quien único le puedes comprar es a ellos. Y esto es un asunto muy, muy serio porque también afecta el concepto de biodiversidad. Y está el riesgo también que los genes que hay en estas semillas se mezclen con las especies naturales, creando cambios totalmente diferentes a lo que la naturaleza hubiera hecho, teniendo consecuencias que son totalmente impredecibles. O sea, aquí estamos nosotros verdaderamente alterando el diseño de la naturaleza y modificándolo sin saber verdaderamente cuáles son esas consecuencias. Así que aquí hay que ver pues todos estos planteamientos, que es también el poder de estas corporaciones de todo tipo, que ya tienen más poder que gran parte de las naciones del mundo. Claro, y hablando del poder que tienen, precisamente uno de los señalamientos importantes es que ellos están infiltrándose en el gobierno y, por ejemplo, ex empleados y ejecutivos de Monsanto luego se convierten en directores del FDA en Estados Unidos, consultores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, fue abogado de Monsanto, por ejemplo, y recientemente acaba de bajar una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos fallando a favor de Monsanto, diciendo que aquellas semillas de Monsanto que sí se reproducen, que son las menos, porque ellos las diseñan para que no puedan reproducirse y el agricultor tenga que volver a comprarle la semilla a ellos, pero aquellos que sí se reproducen son perpetuamente de Monsanto. O sea que si de una semilla sale otra semilla, esa otra semilla sea la segunda cosecha, la tercera, esa a perpetuidad son de Monsanto, o sea, creando un monopolio en lo que antes era de un agricultor podía coger de un esqueje o semillas que se reproducían una de la otra, ahora a perpetuidad serán propiedad de Monsanto, o sea, monopolizando lo que es la naturaleza. Es casi como si alteraran algo en el agua y de repente te vendieran el agua
porque es alterada, dice, no, ya el agua no es de la naturaleza, este vaso es de Monsanto. Y entonces te criminalicen el tu beber un agua porque tiene algún tipo de modificación genética cuyo dueño es una corporación. Quien controla la alimentación, controla los países, eso es lo esencial. Y si tú tienes el poder político para determinar a quién le vende las semillas y a quién no, y a qué costo, pierdes libertad y estás totalmente controlado. Para poner esto en perspectiva, sería bueno ver que en el siglo pasado hubo 3 grandes revoluciones agrícolas. La primera ocurrió a partir de 1909, que fue el invento de los alemanes, que le dieron el premio Nobel a Haber y Bosch, que fueron los que desarrollaron una manera de crear amoníaco sintético. El amoníaco es una sustancia bien importante para las plantas, para poder absorber nitrógeno. Y ellos lograron sintetizar y hacer un proceso bajo altas presiones y temperaturas para producir amoníaco, que es el que se utiliza en los fertilizantes artificiales. Y ese descubrimiento permitió el crecimiento de la población. De hecho, ese desarrollo tecnológico de estos científicos alemanes, el poder crear fertilizantes sintéticos, fue lo que pudo incrementar brutalmente la producción de alimentos y sostener el crecimiento poblacional que se dio en la primera mitad del siglo XX. Esto es un descubrimiento, un desarrollo técnico que se considera igual en términos de su impacto a la humanidad que los trabajos de Louis Pasteur por la microbiología y la pasteurización, etcétera, etcétera. En la década de los 50, fines de los 50 para los 60, se da otra gran revolución agrícola que incrementó la producción alimentaria, que fue la llamada Revolución Verde. En este caso, lo que se hizo fue, por procesos naturales de hibridación, buscando seleccionar semillas del mismo tipo, semillas de trigo con distintas características, desarrollar semillas que fueran más resistentes. Y así hubo un agrónomo americano muy famoso que le dieron el premio Nobel por desarrollar estas super variedades utilizando hibridación de semillas de alta productividad de trigo, de alta productividad de maíz y de arroz. Y con esa revolución verde, sumado a el uso entonces de plaguicidas y pesticidas, aumentó la producción agrícola, porque entonces se eliminaban todos los insectos, no había pérdidas por insectos, se aumentaba la producción con mejores variedades que eran resistentes a la sequía y que tenían más cantidad de alimentos. Y en esa línea, la última revolución fue esta que rompe a partir de los 90, que es la revolución en genética. Y esa es la que nos preocupa, porque estamos yendo a las instrucciones fundamentales que regulan la biología sin saber verdaderamente las consecuencias que eso tiene. Yo creo, Pepe, que ya para cerrar este tema, lo importante es entender que la ciencia sigue evolucionando. El problema no es que la ciencia esté experimentando, es que esté experimentando con los seres humanos cuando aún no se sabe el peligro que causa a nuestra salud. Por eso es que pues queremos hacer un llamado a la gente a que se informen. Vamos a poner en Facebook la información para que ustedes hagan su propio juicio, pero sobre todo que entiendan que los ciudadanos también tenemos poder, tenemos el poder cuando compramos, tenemos el poder de exigir que pongan esa etiqueta, igual que se pone la etiqueta a un producto orgánico. Los productos orgánicos tienen que pasar por unas certificaciones muy costosas para probar que son orgánicos y por eso son más caros. Entonces no reciben subsidios del gobierno, mientras que estos otros productos químicos reciben estos subsidios. Así que como ciudadanos podemos empezar tirándonos a las calles, el que quiera tirarse a la marcha, escribiendo cartas a su representante o decidiendo qué productos comprar. Así que toda esa información la vamos a poner en Facebook. El tema es Monsanto. Vamos cerrando este segmento y bueno, nada, con el final de esta primera canción segunda canción de Charles Aznavour, La Bohème. Pues ese era Andrea Bocelli cantando La Donna è mobile de Giuseppe Verdi. Esa canción es una de la ópera
de la ópera Rigoletto, si no me equivoco, de Verdi. La razón por la cual la escogimos es porque Giuseppe Verdi cumple el centenario de su nacimiento ahora en el 2013. Él nació en el siglo XIX, en el año 1813, y es considerado uno de los mejores compositores de ópera de todos los tiempos junto a Wagner. Es un héroe nacional en Italia, donde asistieron más personas a su funeral que en ningún evento público en la historia del país. Este año Puerto Rico se une a la celebración mundial de Verdi y va a haber una actividad que la va a llevar a cabo el Antonio Barazorda con el grupo un grupo de ópera de Puerto Rico. Va a ser el próximo 25 de mayo, el sábado, en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 8 p.m. Así que los alentamos a que vayan allí, es gratis, y va a haber de todas estas canciones, la Done Móviles y tantísimas otras de los éxitos de Verdi. Bueno, somos eclécticos y nada más, desde el son cubano de Polo Montañés a la chanson francesa de Aznavour a la ópera de Verdi. Así es que, si nada más, somos eclécticos en este programa. Bueno, nada, hay varios temas que queríamos comentar entonces ya más respecto a lo que vendría siendo política nacional de la administración de Obama. Pero creo que vale la pena mencionar antes algo que no recibió mucha prensa, mucha cobertura en la prensa, particularmente la prensa americana. Los medios como New York Times, CNN apenas lo reportaron. Pero este viernes murió quien se le llamaba el rostro de la dictadura argentina y de la guerra sucia argentina. Jorge Videla murió el viernes y vale la pena mencionarlo. Aquí incluso eso fue durante los 70 y 80, aquí hubo mucha conciencia sobre lo que fue la guerra sucia argentina, que duró desde el 76 al 83, la cual termina eventualmente con las guerras Malvinas, donde se va a ajuste la dictadura argentina. Pero murieron aproximadamente 30.000 personas o desaparecidos, y entre ellos como 400 bebés, ¿no? La dictadura tenía una campaña de represión contra la izquierda muy fuerte, y Videla fue el arquitecto principal de ella. En los últimos años ya ha habido aproximadamente 244 casos, si no me equivoco, del gobierno de Kirchner, que para bien o para mal, no estamos siempre de acuerdo, y muchas veces discrepo de la política de Kirchner en Argentina, pero algo que a mí me parece que ha hecho muy bien es que han ido contra los dictadores de la guerra sucia, y Videla era el rostro de la dictadura argentina, estaba preso y murió en la cárcel, así es que como bien le merecía, entonces terminó su vida en la cárcel. Y una de las medidas que ha impulsado Kirchner fue que los exmilitares de la guerra sucia no tienen derecho a morir y que se entierren con honor de militar. Así es que Videla, sus últimos días, pues murió en una celda en Argentina, y hay muchos que piensan que quizás eso fue un justo fin para él. Simplemente en verdad no hay muchas más palabras que decir respecto a Videla. Cierro este comentario respecto a Videla. Leyendo un artículo al respecto, encontré un comentario que hizo Adolfo Pérez Esquivel, que en el 80 ganó el Premio Nobel de la Paz precisamente como activista y alguien que denunció la guerra sucia. En medio de la guerra sucia, Pérez Esquivel fue una de las voces importantes en contra de la represión, y dice, Pérez Esquivel dijo cuando se enteró de la muerte de Videla este viernes, dijo: no se ha cerrado un ciclo, hay que buscar más verdad y justicia. Su muerte no debe alegrar a nadie, tenemos que seguir trabajando por una sociedad mejor, más justa, más humana, para que todo ese horror no vuelva a ocurrir nunca más. Utilizando obviamente las palabras nunca más, que incluso fue el nombre de un libro de testimonio que se escribió de la Comisión de Desaparecidos, que se publicó al final de los 80, que documentaba todos los horrores de la guerra sucia. Así es que nada, cierra un poco el capítulo de la guerra sucia con la muerte de este señor, que fue una mancha en la historia de Argentina. Bueno, como punto y aparte, no muy aparte, queríamos comentar un poco entonces sobre el tema de política nacional. Y es la administración del presidente Obama últimamente parece estar de una controversia en otra, ¿no? Entonces, una tormenta perfecta ha tenido de varias controversias,
las cuales muchas personas piensan que entonces está afectando su habilidad de gobernar. Hay personas que dicen si esto quizás está descarrilando su agenda de gobierno de su último cuatrenio, porque parece que apagando fuego en vez de proactivamente poder impulsar una legislación comprensiva de reforma de inmigración y otra serie de iniciativas importantes para el país. Así es que ante todas estas distintas controversias, unas más reales que otras, unas más fabricadas e impulsadas por razones políticas y otras mucho más reales, pues queríamos brevemente tocar sobre las cuatro y entonces profundizar en particular sobre la que más candente está. Las cuatro que están recibiendo mucha prensa y queremos entonces aprovechar el espacio para discutirlas un poco son obviamente Benghazi, que son los ataques en Libia. La segunda es, lo que pueden haber estado escuchando, es el que hayan estado escuchando llamadas y viendo los récords telefónicos de una serie de periodistas de la prensa asociada, de la organización mediática de prensa asociada, Associated Press. La tercera es el Departamento de Defensa, con toda la crisis que hay, que es en el Departamento de Defensa, de una cantidad de acusaciones récord, de acusaciones que se están reportando de ataques sexuales contra mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Y por último, la que más prensa está recibiendo, pues es lo de el IRS, ¿no? Del fisco de la Hacienda de los Estados Unidos, que cae bajo el Departamento del Tesoro, y de que supuestamente entonces el IRS ha estado investigando a grupos de conservadores y de derecha, y que posiblemente eso podría estar motivado por razones políticas, etc. Así que, empezando por la que más a mí me parece más de politiquería, vendría siendo Benghazi. Benghazi, como bien saben, Benghazi se refiere Benghazi, Libia, donde un consulado americano el 11 de septiembre del 2012 hubo un ataque terrorista en el cual murieron 4 americanos, entre ellos el embajador de los Estados Unidos. El Partido Republicano en la campaña del 2012 entre Romney y Obama trataron de convertir eso en una controversia política para tratar de impugnar la credibilidad de Obama como en todos los temas de seguridad nacional y de defensa y de mano dura contra el terrorismo. Y la realidad es que yo creo que en su momento, eso lo comentamos en aquel entonces en este programa y en dos primeras, fue muy viejo, en verdad parecía más bien un ataque base a consideraciones políticas, tratando de sacarle millaje a esa tragedia en el último mes y medio de las elecciones, a ver si de algún modo u otro Romney en lo que venía siendo temas de seguridad nacional, pues se podía de algún modo atacar a Obama. Eso, los republicanos, una vez terminó la campaña en el 2012, como que el tema se apagó un poco, pero ahí empezaron algunos de ellos a ver a Hillary Clinton. Una vez gana Obama, Hillary Clinton se ha convertido como una figura protagónica en lo que podría ser su candidatura en el 2016 como candidata para el Partido Demócrata. Y entonces, esta historia de Benghazi, que la realidad es que se ha hecho ya una investigación a nivel del Departamento de Estado y a nivel congresional, ahí nos ha encontrado, incluso hubo una investigación independiente por una persona muy seria, no partidista, que no encuentran que hubo culpa con la secretaria Hillary Clinton, la secretaria de Estado Hillary Clinton, y ciertamente no con el presidente de los Estados Unidos tampoco, pero yo entiendo que por motivaciones políticas están buscando ver si le siguen sacando millaje a esto. Y la razón yo creo que no es porque están buscando la verdad, porque ya la verdad se ha descubierto. Debió de haber habido más seguridad. Se ha establecido también que debía haber habido más seguridad, pero que precisamente el Departamento de Estado bajo Hillary Clinton habían pedido $300 millones más en fondos federales para seguridad consular y en las embajadas en el extranjero, y fue precisamente la mayoría republicana en el Congreso la que votó en contra de que se le dieran esos fondos adicionales. O sea que la realidad ha salido, y la verdad que ha salido es una en la que si acaso hay complicidad también del Partido Republicano por no dar los fondos necesarios a que haya mayor seguridad en las embajadas y en cuerpo del servicio extranjero en general. Y son cosas que pasan. Uno no puede, lamentablemente, en un mundo moderno, lo que viene siendo con el terrorismo, Al-Qaeda, quien fuera, terrorismo doméstico internacional, uno no puede venir a estar tratando de que el presidente de los Estados Unidos, que se hayan aparecido unos terroristas en Benghazi, que eso cae culpa con el presidente de los Estados Unidos, y la realidad es que no es creíble. Pero últimamente se está viendo la controversia nuevamente, porque Hillary Clinton salió un poco ilesa
de esa controversia en lo que fue enero y febrero, cuando hubo unas vistas congresionales. Clinton, dentro de todo, no la lograron tocar. Y entonces yo creo, lo veo como una campaña ahora bien cínica, que nuevamente están tratando de hacer vistas congresionales, tratando de crear de Benghazi. Están saliendo, o sea, hay congresistas republicanos que están diciendo que esto puede ser tan grave como Watergate. Tiene ese capital político. Sí, exacto, es capital político. Y en verdad es teatro político, lo cual no le veo más basado estrictamente, pienso yo, en que quieren manchar la reputación de la secretaria Clinton y crear un problema donde no necesariamente lo hay, a fines de hacerla más débil como candidata en el 2016. Así es que obviamente todos tendrán su opinión, pero yo no creo que sea una controversia particularmente importante. La segunda, que sí es un poco más preocupante, pero como está en pañales, va a haber que darle más tiempo, es a lo del Departamento de Justicia. O sea, la razón de ser, de cómo surge esto, es una que sí, yo creo que vale la pena que se le aplauda a la administración, que es que ha habido una serie de, como le llaman leaks, ¿no? De que la gente ya, que se suelta información confidencial de seguridad nacional, y la Casa Blanca comenzó una investigación muy rigurosa a través del Departamento de Justicia para ver qué oficiales de la administración podían estar soltando la información a los medios, y que era información confidencial y delicada. Eso es algo digno de aplaudírselo. Incluso han habido ya 6 acusaciones a funcionarios del gobierno que estuvieron dando la información a distintos periodistas, pero se les ha ido la mano, ¿no? Y ahí el Departamento de Justicia, en este afán de ver de dónde estaban saliendo estas filtraciones de información, se tomaron unas libertades que no se debieron haber tomado, que es que obtuvieron 2 meses de récords telefónicos. Pusieron a estar pendiente a escuchar las llamadas de una serie de periodistas de la prensa asociada, y tanto récords de la oficina, celulares y en la casa, y los récords telefónicos de la casa. Y la realidad es que el gobierno tiene una responsabilidad cuando se mete en las vidas del ciudadano y va a invadir esa privacidad, de que sea de un modo muy láser, ¿no? Muy enfocado. Tú tienes que ya tener algún tipo de causa probable, tú entender que es por una razón muy específica que tú estás obteniendo los récords, invadiendo la privacidad de alguien, fijándote a quién llamó, qué dijeron, a qué hora. Tienes eso, tú tienes una causa probable y crees que esta persona puede ser culpable de la filtración. Tú no puedes venir y simplemente coger a la prensa asociada tirar una red amplia y a un sinnúmero de periodistas, incluso a personas que no son ni periodistas, hasta funcionarios no periodistas de la prensa asociada, estar mirando sus récords telefónicos. Es una invasión de la privacidad, está muy mal, y la realidad es que está en pañales la investigación, pero yo creo que muchas personas tienen la expectativa de que de ahí van a salir, van a haber consecuencias serias hacia personas en el Departamento de Justicia Federal que están a cargo de eso. El presidente ha denunciado esas acciones, así que políticamente ha tomado la postura correcta, pero creo que de nuevo está en pañales. Esperemos que lo que salga de ahí no sea de nuevo para sacarle millaje político, sino que efectivamente haya una investigación seria y que las personas que se tomaron esas libertades tengan consecuencias respecto a esas libertades que se tomaron. Y 2, que efectivamente los récords ya se le devuelvan y que no se haga nada con esa información, o sea, porque se obtuvo un sinnúmero de información que entre las cosas que ya se ha dicho es que se le va a devolver sin revisar la información, o sea, porque no se revisó la totalidad de los récords, y entonces ya como dice, están pidiendo perdón y devolviendo la información. Así que esperemos que ya los mantendremos al tanto de cómo eso va evolucionando. El tercer tema, ¿no? Por eso es que son tantas las cosas que se han trepado encima de la administración ahora. Esto es todo en el transcurso de una semana que está pasando todo esto en el Departamento de Defensa, y eso sí es un tema bien preocupante. No llega a nivel de la Casa Blanca, pero obviamente como a nivel de primer ejecutivo era responsable por todo, pues esto sí es de mucha controversia, y es que en la Fuerza Armada de los Estados Unidos se están reportando en números récord los ataques sexuales, y esto ha sido un problema que históricamente se le ha permitido que el ejército se autoinvestigue, pero ha habido un fracaso total por parte del ejército a ser eficaz en manejar y disciplinar a estos casos. Es muy importante, y esto es increíble que así se maneja, pero si tú eres una persona, eres una mujer y eres, no sé, de un rango bajo, tú a veces tienes que ir a reportarle precisamente a la persona a la cual tú le reportas, a tu capitán. Él posiblemente es la persona que te acusó a ti sexualmente, que te atacó a ti sexualmente. Sin embargo, tú te tienes que encontrar en una posición de ir precisamente a la persona que te atacó a ti a reportarlo a él, o a reportarle a un amiguete de la persona que te atacó a ti
sexualmente. Así es que obviamente es un sistema que no funciona. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, pues son muy insulares y siempre tienen sus propias leyes y sus propias cortes, y se les ha dado la oportunidad de que ellos tratasen de tomar cartas en el asunto. Pero recientemente salió que este año precisamente se reportaron 792 casos de agresión y de ataque sexual, que son desde agresiones no tan graves allá agresiones extremas de violación. Así es que ante ese número récord de 792 se está hablando de una legislación bipartidista, que dicen que la administración Obama debió de haber hecho esto antes, pero bueno, supongo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, en la cual se le va a sacar de las manos de las Fuerzas Armadas ese poder de investigar estas acusaciones, sino que haya algún cuerpo independiente para que las personas puedan ir a reportarlo y no tener que estar a la merced de que su superior dentro del mismo ejército, de la marina o lo que fuese, investigue. Hay quien dice, y yo coincido con eso, que esto no necesariamente quiere decir que este es el número más alto que ha habido en la historia. Yo creo que es que ahora hay una mayor voluntad y una mayor disposición de la gente de reportar, hay más valentía. Mientras más gente sale y reporta, yo no me atrevería a decir que estos 792 casos efectivamente es el mayor número que ha habido en la historia de las Fuerzas Armadas. Yo lo que me sospecho, pero es un número altísimo, así que no lo estoy justificando, para estar claro, pero lo que sí me imagino es que esto responde en parte a un patrón de que la gente las personas que son víctimas de esto están encontrando su voz y están denunciando estos ataques, y probablemente en el pasado, en los 60, 70, 80, 90, hubo también un número terriblemente alto de ataques sexuales, pero no estaban siendo reportados. Tristemente esto sigue sucediendo, se están reportando, y una de las noticias interesantes que va a estar por verse en los próximos meses, y ya continuaremos comentando y reportando sobre ella cuando haya más información, es qué reformas se hacen dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Tú ibas a comentar algo? Sí, de hecho, Francisco, lo que quería comentar era precisamente sobre el hecho de que está cobrando más prominencia porque las mujeres están siendo más vocales. Dentro del mismo ejército hay un sistema bastante parecido al sistema de cómo se manejan las violaciones y los asaltos sexuales en países como Pakistán, por ejemplo, donde tú necesitas tener un testigo hombre para probar que fuiste violado. Se unieron unas mujeres y llevaron unos casos, unas demandas de acción de clase. Esas mujeres y sus testimonios fueron documentadas en un documental llamado The Invisible War, que los aliento a que lo busquen, lo pueden ver en Netflix o bajarlo tal vez en la computadora. Se llama The Invisible War, y ahí se da el testimonio de mujeres que, por ejemplo, tratan de ir a veteranos para recibir los beneficios, para poder recibir los servicios médicos, quiero decir, para curarse de los males que le provoca la violación que hace un compañero en el ejército, y no le quieren dar esos servicios médicos. Así que es terrible lo que está pasando, se ha expuesto, ha sido muy vocal, y yo creo que por eso es que ahora llega a la palestra pública de esta manera. Todo esto que está ocurriendo, viéndolo en el macro, a mí una de las cosas que a mí me impactó fue el otro día ver a Obama con el pelo blanco. O sea, Sí, Obama, el estrés que tiene que estar sufriendo es alto, porque de momento lo veo, o sea, que tú ves el efecto que ha tenido pues ser presidente, ¿no? Como eso fisiológicamente se manifiesta, y lo vi agotado, con el pelo mucho más encanecido, como cuando tú estás agobiado con tanta cosa. Sí. Y la verdad es que Obama no ha logrado mucho de lo que propuso. A mí me molesta, por ejemplo, que todavía Obama siga con los campos de concentración en Guantánamo, cuando durante la campaña hace más de 5 años atrás él estaba hablando activamente de la violación de derechos civiles, el tener personas que no se han formulado ni acusación indefinidamente presos, personas que están en un sufrimiento horrible y no se sabe ni cuáles son los cargos. O sea, te metimos ahí y te pusimos en un limbo político ilegal, donde yo puedo hacer con esas personas lo que me dé la gana. Y él se comprometió a acabar con las cárceles en Guantánamo, y eso continúa. Y me preocupa brutalmente ver un presidente Obama que habló de derechos civiles, que a mí me esperanzó mucho, también dirigiendo operativos por los clones personalmente, eliminando ciudadanos americanos a través del mundo.
porque se sospecha que están vinculados a grupos que están haciendo atentados contra los intereses de los Estados Unidos. Pero esto unilateralmente, sin unos procesos de evaluación. Esto es un hecho que se está discutiendo, sobre todo el uso de estos aviones, los drones, que atacaron a ciudadanos americanos en Yemen. Y esto es un asunto bien importante. Y ahora el issue de que Estados Unidos está diciendo que él tiene una guerra global y va a estar matando gente donde sea después que estén en contra de lo que ellos consideren son los intereses de los Estados Unidos. Y eso es sumamente delicado. Y me preocupa que hay gobiernos que, aunque propulsan lo opuesto, terminan cumpliendo la agenda de su opositor. Y es que Obama ha seguido las mismas políticas, como estábamos hablando, Francisco Javier, antes de empezar el programa, del presidente Bush, en términos de continuar la guerra, en términos de aumentar el nivel de espionaje después del 9/11. Y lo mismo ha ocurrido aquí en Puerto Rico. Y lo quiero dejar claro, a mí me preocupa cómo el Partido Popular acaba de tomar el poder y todavía hay en puestos gente de la administración pasada cuando hay un reclamo profundo de este país de que se salga de toda esa rémora que queda de la administración anterior que todavía está metida en este país. O sea, el país está esperando que salga toda esa rémora que le está haciendo daño a Puerto Rico. Que el Partido Popular no sea mongo, que no se afloje, que se dé a respetar y siga el mandato del pueblo. Que esa legislatura cumpla con el compromiso que se hizo de campaña. Que no pase como con Obama, que dice una cosa y cuando coge el poder, entonces empieza a hacer la agenda de la oposición. Así que Puerto Rico no puede caer en eso. Yo creo que hay que hacer una reflexión con eso, porque todavía hay demasiadas personas de la administración anterior que tienen agendas que están impidiendo que Puerto Rico se mueva por el camino que es. Esto hay que ponerle coto inmediatamente. Puntos válidos, Pepe. Déjame cerrar sobre el último punto, que es el que está recibiendo mucha publicidad, que es el tema del IRS, porque hay mucha controversia al respecto. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el IRS, ha salido a relucir que estaba poniendo bajo mayor escrutinio las solicitudes de ciertos grupos de derecha conservadores que estaban pidiendo que se les considerara unas organizaciones sin fines de lucro, las que se le llaman 501c4. Esto entonces de repente ha creado una gran controversia. Hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, ha salido diciendo que está horrorizado que esto se haya hecho porque entienden que esto les recuerda a la gente a la época de Nixon, cuando Nixon usaba al Departamento de Hacienda Federal para atacar a sus enemigos políticos. La realidad es que, si bien es cierto que la óptica de esto no es buena, porque el que uno vea que estén investigándose o con algún tipo de escrutinio adicional a grupos de derecha, eso está mal. Y de ese ser el caso, pues estaría mal, porque no se debiera estar escrutinando a alguien simplemente por su ideología política. Pero yo creo que en todo el afán de salir aquí y a denunciar algo, la gente ha dejado de ver cuáles son los hechos. Y la realidad es que esto responde a lo siguiente, que son 70,000 casos de solicitudes de 501c4, de los cuales solamente 100 y pico fueron sometidas a escrutinio adicional, y fueron tantas republicanos como organizaciones demócratas. Y la realidad es que esto lo que responde, pienso yo, es legítimamente que el IRS estaba tratando de asegurarse que personas con otros propósitos no estuviesen utilizando organizaciones sin fines de lucro para razones políticas. Sabemos que el Trans Citizens United, por ejemplo, sobre $400 millones de los hermanos Koch se canalizaron a través de organizaciones 501c4. Así que yo creo que aquí hay mucho más que se tendrá que ver, y creo que la gente tiene que respirar un poco y darse cuenta que va a salir mucha más información en las próximas semanas y la seguiremos monitoreando. Creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a estar viéndonos ya nuevamente el domingo que viene. Pepe y mi hermana Rosana van a estar aquí en el estudio. Yo estaré participando por teléfono. Seguiremos tratando de tener temas de interés para todos ustedes, y nuevamente le damos las gracias y estén pendientes a la página de Facebook. Nos despedimos entonces con el final de la canción de Verdi y les recordamos que traten de ir al festival la semana que viene. Gracias a todos y gracias, Pepe y Rosana. Buenos días. Buenos días, gracias.